piensas en vino alemán y se te viene a la mente unas botellas azules y largas, un gato o una monja en su etiqueta, es probable que su referencia de vino alemán esté un poco distante a lo que veremos a continuación. Pero si hemos tenido la oportunidad de ver una etiqueta de vino como esta, hay mucho entonces por aprender. Voy a comentarles que vamos a tener dos formas de entender el vino alemán. Una por su lugar de origen, que va desde lo más genérico a lo más específico, así como también por su cantidad de azúcar residual o grados Oxla. Para el 27 de enero del 2021, entró en vigor una nueva ley de vinos alemana que introduce un nuevo tipo de jerarquía para los vinos alemanes en función de su origen geográfico. En cierto modo, puede verse como una remodelación del sistema que existía anteriormente con el objetivo de mejorar la calidad general del vino alemán, así como para adaptarse mejor al sistema de la Unión Europea. Los 4 niveles geográficos principales para el vino alemán son Deutscher Wein, Landwein, Qualitätswein y Prädikat. En esta sección de la pirámide tendremos la subdivisión que vamos a tener ahora por área, región, pueblo y viñedo. La implementación será progresiva y será vinculante a partir de la cosecha 2026. Así es como se ve la nueva jerarquía alemana, colocada en la cuadrícula de la Unión Europea, de abajo lo más simple a arriba lo más complejo. En el nivel inferior encontramos los Deutscher Wein, vino alemán. Tiene el nivel de calidad más bajo de vino alemán. El único origen especificado es Alemania. Sin embargo, se puede mencionar la añada y la variedad de uva. Se fabrica muy poco Deutscher Wein. Es equivalente a un vin de pays francés o un vino da tavola en Italia. Landwein. La categoría superior a Deutscher Wein y debajo de los Qualitätswein se les llama Landwein. Esto comprende 26 designaciones regionales. Representa menos del 10% de todo el vino alemán. Vinos con una designación geográfica específica, encontramos acá lo que es conocido como un IGP o bien Indicación Geográfica Protegida. En alemán, sus siglas serían GGA, GGA, Gegusta, Geographische Angabe, tales como Mosel, Landwein Main, Regensburger Landwein, Bayerischer Dononsee Landwein, Schwyderzer Landwein, Badescher, Taubertieler, Sächscher Landwein, Mitteldeutscher Landwein, Brandenburger Landwein y Mecklenburger Landwein. Y en el nivel superior encontramos los Qualitätswein. Acá lo que conocemos de otros países como denominación de origen protegida, DOP. En alemán sus siglas G-Oda o GU, Gegusta Ursprungsbezeichnung. En esta sección de la pirámide se desglosan otras clasificaciones más específicas tales como Anbaugebiet, área, toda la zona vitivinícola. Región, región, áreas específicas. Anteriormente se les conocía como Bereich o Großlage. En esta categoría de vinos de la región, las uvas deben provenir de un área vitivinícola o de un sitio más grande que abarque comunas o distritos, y debe indicar región en la etiqueta. Ortswein, vino local. Esos son los vinos del pueblo, un tanto más específico que los vinos de región. Debe llevar el nombre de un pueblo o de un distrito como denominación de origen y debe ser típico de la región. Einzellage, viñedo. En esta división se especifica aún más y se crea otra subdivisión, como sucede en el sistema francés, donde tenemos los Grand Cru o Premier Cru, etc. En este caso tenemos los Grosses Gewächs. Ese es el nivel superior de la jerarquía. Puede pensar en ello como sucede en Francia como los Grand Cru o un gran viñedo, o un pago oficial como sucede en España. Debe cumplir que este tiene que ser de un viñedo único. Debe ser de una sola variedad de uva, de una sola añada,
Debe ser seco, quiere decir muy bajo o nulo en contenido de azúcar residual. También se aplican otros requisitos, por ejemplo, un rendimiento máximo restrictivo. Ester Gevesh es el segundo nivel desde arriba, debajo de los Grosses Gewesh. Puede pensar en él como el primer cru o primera categoría. Esto es similar a los Grosses Gewesh, pero los requisitos son un poco menos estrictos en términos de, por ejemplo, rendimiento máximo. Gewan. Es posible indicar una parcela más pequeña dentro de un viñedo. Un Gewan para Grosses Gewesh o Ester Gewesh y siempre y cuando esté inscrito. Para los vinos Grosses Gewesh y Ester Gewesh, las asociaciones de protección de la región determinan las variedades de uva y otras características sensoriales que coinciden con el perfil regional. También puede definir requisitos adicionales para el uso de las designaciones, como ciertos rendimientos máximos por hectárea o pesos mínimos de mosto. Einzellage, viñedo. Para todos los demás vinos tranquilos y espumosos con una designación de viñedo individual o un lugar clasificado. Pueden producirse a partir de una o más variedades de uva, según lo especificado por las asociaciones, y las uvas deben madurar al menos hasta la calidad Cabinet, de acuerdo con el sistema Predicat. El nombre de un solo viñedo siempre debe figurar en la etiqueta junto con el nombre del pueblo o distrito. Vale la pena señalar que Grosses y Ester Gewesh son los niveles más altos de vinos Einzellage. Deben estar secos, pero otros vinos Einzellage pueden ser dulces. Entonces, el nivel superior de esta pirámide Qualitätswein se divide en 4 niveles. En la parte superior, viñedo, Einzellage. Le sigue pueblo, Ortswein. Debajo de él, región. Y la base de la pirámide, Anbaugebiete, área de vino. Y en el nivel superior de la pirámide Qualitätswein, en el nivel de viñedo único, Gewan, su parcela, que puede especificarse Grosses Gewesh, Ester Gewesh. Pero bien lo decíamos al principio, que los vinos alemanes los íbamos a ver por su lugar de origen. No podemos obviar que paralelo a estas clasificaciones, también dentro de los Qualitätswein, tenemos la clasificación Predicat, que representa más del 90% de todo el vino alemán para vino cada vez más dulce, por lo que una pirámide de calidad paralela es innegable y va en función en el peso, en el contenido de azúcar residual del mosto. Los requisitos varían de una área Anbaugebiete a otra. Qualitätswein mit Predicat. Vinos de calidad, aumento del peso del mosto. Cabinet, grado mínimo de alcohol del 7%. Elaborado de uvas maduras. Esta categoría representa los vinos más ligeros de los Predicat. Suelen contener un toque de azúcar residual y en muchos casos se indica en la etiqueta con el término Feinherb, aunque algunos productores sostienen que está implícito en esta categoría. Al contrario, si el vino es seco, la palabra trocken lo indica. Los vinos Cabinet son excelentes como aperitivos, acompañan quesos cremosos, pollo y pescado del río. Spätlese, grado mínimo de alcohol 7%. Se utilizan uvas ligeras más maduras y cosechadas unos días después de los Cabinet. Justo la palabra Spät significa tarde. Para la elaboración de los vinos Spätlese, son vinos con algo más de cuerpo que los Cabinet y suelen tener azúcar residual perceptible, aunque existen varios vinos secos en esta categoría. Como los Cabinet, los Spätlesen
Son excelentes compañeros de quesos cremosos o bien pescados grasos de río. Aunque la mayoría contengan azúcar residual, normalmente no son suficientemente dulces para acompañar postres. Auslese. Grado mínimo de alcohol 7%. Los vinos elaborados con racimos de uva muy maduras. Se descartan uvas dañadas o inmaduras. Las uvas suelen ser afectadas por el hongo Botrytis cinerea, coloquialmente en castellano podredumbre noble. El hongo ataca la uva, provocando que la piel de la uva se rompa y que el agua de la uva se evapore, concentrando el contenido de azúcar dentro de la uva. El vino final típicamente tiene notas de caramelo, fruta seca y miel de abeja. Es notablemente viscoso dependiendo el grado de efecto y deshidratación de la uva. Los Auslesen, elaborados con uvas no afectadas por el botrytis, no llegan a tener las notas de caramelo y fruta seca, sino mantienen la intensidad de fruta fresca. Los vinos tipo Auslese suelen ser vinos nobles de aroma y sabor intenso. En casi todos los casos son vinos dulces. Esta categoría de vino dulce puede acompañar postres no muy dulces basados en frutas. Viking Auslese. Grado mínimo de alcohol 5.5%. Literalmente selección por valla. Las uvas normalmente son afectadas por el botrytis y al momento de cosecharlas contienen un muy alto grado de azúcar natural. El grado Oxla, mínimo para un Viking Auslese, es 110. O un grado potencial de alcohol en el vino del 15%. Pero esta categoría es un vino de postre y la ley permite un grado de alcohol mínimo de 5.5% de alcohol. Entonces, estos vinos tienen una gran concentración de azúcar residual. Por esto y su nivel alto de acidez, estos vinos tienen la capacidad de evolucionar y madurar a lo largo de muchos años. Y en verdad, necesitan unos años para que sus componentes complejos se integren. Puede acompañar fruta fresca, un merengue relleno de fruta fresca y chantilly o un queso azul cremoso. Eiswein. Grado mínimo de alcohol 5.5%. Literalmente, vino de hielo. Estos vinos tienen los mismos requerimientos de los Viking Auslese, pero las uvas se cosechan y se exprimen congeladas. Según la ley, la temperatura debe bajar a por lo menos menos 7 grados centígrados. Muchas veces se realiza la vendimia en la madrugada. Al momento de aplastar las uvas, sale un mosto altamente concentrado en azúcar y ácido. El agua, en forma de hielo, flota sobre la superficie del mosto, y las levaduras empiezan su proceso de fermentación al momento de llegar a una temperatura adecuada. Estos vinos son cada vez más raros debido al calentamiento global. También el productor corre el riesgo de pérdida, ya que en muchos casos la vendimia de estas uvas ocurre en diciembre o en casos extremos en enero o febrero. Las uvas destinadas para el Eiswein normalmente no son afectadas por el botrytis, y el vino final es muy dulce, pero con un alto contenido de acidez. Es vivaz en aroma y sabor. Siendo una rareza, estos vinos no son baratos, pero vale la pena buscar uno para una experiencia inolvidable. Trocken Viking Auslese. Grado mínimo de alcohol 7.5. Una palabra muy larga y muchas veces se usa la abreviatura TBA. Las uvas para esta categoría de vino son aún más maduras que las uvas cosechadas para los Viking Auslese. La palabra trocken, seco, se refiere al estado de la uva al momento de la cosecha. Por la acción de la botrytis, la uva ha perdido tanta agua que llega a ser una pasa. Obviamente, la uva seca no rinde mucho jugo y se requieren una gran cantidad de uvas en este estado para producir una botella de vino. Debido al riesgo implícito en elaborarlos, la labor y la pequeña producción son vinos muy costosos. De hecho, se ha logrado apreciar medias botellas de Trocken Viking Auslese por un valor nominal de $9,000. Pero no todos son tan costosos. Los vinos Trocken Viking Auslese son muy dulces
Tienen un contenido de acidez alto y son notablemente viscosos. Necesitan varios años en la botella para iniciar su muy lenta evolución.